smiling is not my forte. My interest is in meaning, how meaning is made, how I make meaning in the world, how others make meaning for me. I find it significant because without understanding how meaning is made and who makes the meaning, we really can't get forward in a world which is focused on information. We think about our era as marked by information. We call it the information age. We have an information economy. But information is a technical way of thinking about meaning, and I want to talk about meaning in terms of ethics. What is it for? What's information for? How will it be used? Or what kinds of problems are there with it? That's my interest in that field. Buenas tardes a todos y todas, mi nombre es Gerardo Godoy y voy a ser el moderador de este diálogo, de este conversatorio denominado Diálogo en homenaje a Gunter Kress, vínculo entre comunicación, aprendizaje e identidad. Antes que nada quería dar la bienvenida a las personas que se han conectado a través de todas nuestras plataformas de transmisión y mencionar que esta es una actividad organizada por el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, junto a la Red Latinoamericana de Estudios sobre Multimodalidad, RedLem. Quería indicarles además que las plataformas mediante las cuales se está transmitiendo estos diálogos es a través de Facebook Live, del Centro de Educación para la Inclusión, y a través del canal de YouTube de Edu Inclusiva TV. Es importante que tengan en cuenta esto porque a través de estos medios van a poder hacer preguntas posteriormente a los participantes y expositores de estos diálogos. Me gustaría comenzar planteándoles, ¿no?, o comentándoles que estamos muy contentos de transmitir estos diálogos en homenaje a Gunter Kress, diálogos que tienen como objetivo realizar un tributo a este académico, investigador, educador y colega que tuvo una fundamental influencia en el surgimiento de la semiótica social y la investigación en la multimodalidad. Creemos que una de las mejores maneras de recordar a Gunter Kress es a través de su investigación y el desarrollo de su investigación que compartió a lo largo de su trabajo, siempre generando un vínculo entre los fenómenos sociales y semióticos. Para quienes no lo conozcan, Gunter Kress fue profesor de semiótica y educación en el Instituto de Educación de Londres, desarrolló la teoría multimodal posicionado desde la semiótica social, en donde la comunicación, el aprendizaje y la identidad se interconectan en complejas relaciones semióticas. Además, fue uno de los pioneros en el desarrollo de los estudios críticos del discurso y autor de numerosos libros tales como Social Semiotics, Reading Images, The Grammar of Graphic Design, Multimodality, Exploring Contemporary Methods of Communication, y Multimodality, Communication, Learning, a Social Semiotic Frame. Para muchos de los que están hoy presentes en este encuentro, Gunter Kress fue un maestro y un gran amigo, además de un compañero en el camino de la investigación. Tenemos aquí presente a muchos de estos compañeros de la investigación, ¿no?, con Gunter Kress. Tenemos a Carmen Rosa Caldas Coldhart desde Brasil, Germán Canales desde Uruguay, Daniel Almeida desde Brasil también, Miguel Farías desde Santiago de Chile, Clarice Alberto desde Brasil, Felipe Pereira y Dominique Mangui desde Chile, la región de Valparaíso. Bueno, le agradecemos mucho la participación a estos expositores o dialogantes y vamos a partir explicando la dinámica de este diálogo, ¿no? Vamos a tener este diálogo dividido en dos partes. La primera parte constituye en una exposición de cada uno de estos participantes de 7 minutos y la segunda parte constituye en una serie de preguntas que ustedes van a poder realizar a los expositores a través de las plataformas que ya les he comentado, que es Facebook Live y el canal de YouTube de Edu Inclusiva TV. Bueno, entonces para comenzar, antes de comenzar, darle las gracias a Fabiola y Natalia que están haciendo la interpretación en lengua de señas, ¿no?
para la comunidad sorda. Y vamos a comenzar con Carmen Rosa Caldas Couthard. Ella es doctora en análisis del discurso por la Universidad de Birmingham, es profesora titular de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, y trabaja en lingüística crítica, lingüística forense, semiótica social y estudios críticos del discurso. Y va a partir entonces comentándonos su relación con Gunter Kress y cómo se relaciona su teoría en sus trabajos actuales. Adelante, profesora. Boa tarde e saudações a todos e todas de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. É um grande prazer participar dessa homenagem ao nosso querido Gunter Kress. Gostaria, antes de tudo, de agradecer muitíssimo à organização da Rede Latino-Americana de Estúdios em Multimodalidade pela fantástica iniciativa de relembrar nosso querido professor e pelo gentil convite. Estou sinceramente comovida e emocionada por fazer parte dessa grande homenagem a ele. Para mim, pessoalmente, Gunter Kress foi um dos grandes pensadores e acadêmicos da minha geração. Ele mudou certamente minha visão de mundo e de fazer academia e pesquisa. Minha relação com Gunter, me desculpe a intimidade, mas era assim que me dirigia a ele, foi tanto acadêmica quanto pessoal. Acabei minha tese de doutorado em 1988, usando análise do discurso na tradição da escola de Birmingham, na Inglaterra, onde estudava. A escola de Birmingham foi fortemente influenciada pelos estudos de Michael Halliday, em contraposição com os estudos linguísticos estruturais daquela época. A análise crítica do discurso, que teve também seus primórdios nessa época, foi a continuação natural dos estudos discursivos baseados na teoria sistêmico-funcional, e Gunter, aluno e colega de Michael Halliday, foi certamente um dos expoentes máximos dessa nova onda crítica. No princípio da década de 90, encontrei-me pela primeira vez com Theo van Leeuwen, num seminário na Universidade Complutense de Madrid. A partir de então, participei com os Founding Fathers and Founding Mothers, dos primeiros encontros dos grupos que ficou conhecido internacionalmente como analistas críticos do discurso. Com Theo van Leeuwen, colaborei em um grande projeto de pesquisa na Suécia, intitulado Toys as Communication, e Gunter fazia parte desse nosso projeto. Assim, não só nos encontrávamos em atividade de pesquisas em nossas viagens, mas também em encontros sociais, onde tive o privilégio de conhecer a figura humana, sensível e carinhosa que era Gunter. Minha vida acadêmica foi daí em diante pautada, sem dúvida nenhuma, por suas teorias, suas ideias originais e suas pesquisas. A semiótica social viria a incorporar, de acordo com Hodge e Kress, no seu primeiro livro, Semiótica Social, os seguintes componentes: a cultura, sociedade e política, como aspectos intrínsecos à semiótica. Outros sistemas semióticos, juntamente com a linguagem, imagens, cores, tipografia, até então nada disso era feito. A parole, ou o ato da fala, e prática concretas de significação em outros códigos, e não somente a langue, como sugeria Saussure. A diacronia, o tempo, a história, através de processos e mudanças. Os processos de significação, as transações entre sistemas significantes e estruturas de referência, as estruturas de significado e a natureza material dos signos. Outro ponto muito importante nesta fascinante teoria do signo social é que significados pertencem à cultura e que as práticas sociais e suas realizações semióticas são inseparáveis. Discursos
são instrumentos de poder e de controle. Como analista crítica do discurso, essas noções são imprescindíveis para a minha pesquisa, como principalmente minhas pesquisas sobre a representação de gênero, cultural e idade em contextos públicos. Qualquer análise semiótica investiga, revela e clarifica como o poder e valores discriminatórios são inscritos e mediados por sistemas semióticos. A teoria da multimodalidade e a gramática visual nos ensina como ver e entender o que nos rodeia e sermos críticos e críticas de processos de exclusão e de discriminação. Para terminar, gostaria de compartilhar 3 fotos, ou algumas fotos, que através de uma tentativa análise multimodal, pois não temos tempo suficiente, exemplificariam facilmente o terrível momento ideológico que vivemos no Brasil. Na primeira foto, e agora eu vou tentar uploadar essa foto, vamos ver se conseguimos. Vamos lá. Todos podem ver? Acho que sim. Nessa primeira foto, o ministro da Educação do Brasil, por muito tempo favorito do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, tenta abraçá-lo após ter sido demitido, ou no momento da sua demissão. O ato de abraçar significa afeto e carinho, mas como podemos ver nesta imagem, a posição corporal do presidente e o vetor do seu olhar diagonalmente dirigindo para baixo contradizem o carinho supostamente transmitido pelo abraço e significam total desconforto e rejeição. Nessas próximas imagens, as cores são os recursos a serem indagados. O verde e amarelo, como vocês devem saber, são as cores da bandeira brasileira, e essas cores foram apropriadas pela extrema-direita e associadas ao governo, implicando patriotismo e nacionalismo. Essas cores brigavam com o vermelho da esquerda, que significava comunismo. No entanto, a partir de ontem, exatamente, os opositores do governo retomam as cores da bandeira e as ressignificam. Somos todos democracia e a bandeira é o nosso símbolo. O clamor de todos é o verde e amarelo. E isto significa fora Bolsonaro, que eu também apoio. Portanto, uma análise semiótica ajuda a compreender todos esses significados subjacentes e todos os recursos empregados por autores e produtores de textos. Muito obrigada. Bueno, Germán Canales es doctor en adquisición de segundas lenguas por la Carnegie Mellon University y profesor adjunto del Departamento de Psico y Sociolingüística en el Instituto de Lingüística de la Universidad de la República en Uruguay. Así que, luego de esta presentación, por favor, Germán, adelante con tu presentación. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Quiero agradecer la oportunidad de estar con todos estos colegas, a Redlem y al Centro por organizar este merecido y tan necesario homenaje a la figura de Gunther, a su obra y también a sus vínculos con Latinoamérica y con la investigación latinoamericana de enfoque social. Es sumamente difícil tratar de definir o encasillar a Gunther disciplinarmente. Como bien decía Carmen, su obra se enmarca en la creación y el desarrollo de disciplinas como la lingüística crítica, el análisis crítico del discurso, el análisis multimodal del discurso y la sociosemiótica. Su trabajo en todas estas áreas para mí tiene un punto articulador y un principio esencial, que es el entendimiento de que la comunicación, en cualquier forma y contexto en que se dé,
siempre responde a prácticas sociales situadas. Y este es posiblemente uno de los puntos más fuertes e influyentes de su trabajo. En lo que tiene que ver con la narrativa más personal, conocí a Günther de dos maneras, como posiblemente muchos de los que estamos hoy aquí. Lo conocí primero, obviamente, leyéndolo, por mi formación de grado en sociolingüística, mi formación de posgrado en discurso y mi actividad como docente de lengua extranjera, me interesaba muchísimo y siempre me fascinó cómo lograba vincular de esa manera tan brillante el lenguaje, la semiosis, la comunicación y el aprendizaje. Pero volví a conocer a Günther cuando lo conocí personalmente, primero a través de conferencias en Latinoamérica, a través de charlas de pasillo. Luego él aceptó bondadosamente participar en mi tribunal de tesis de doctorado. Luego de que culminé mi doctorado, gentilmente también me permitió que hiciera una estancia de investigación con él en Londres. Y en todas estas oportunidades, sinceramente me asombró su bondad y su generosidad académica, su interés por la formación de investigadores, su enorme calidez humana y sobre todo la gran sencillez y humildad con que llevaba su vida académica, siendo un investigador fundamental y fundacional de tantas disciplinas sociales y críticas de interés para todos nosotros. Si tengo que pensar algunos puntos para decir rápidamente sobre la influencia de Cres en mi investigación, pero también en la de muchos nosotros, quisiera destacar en particular que en su obra hay un sostenido compromiso, y es un compromiso que refiere a aspectos epistemológicos, aspectos teóricos y aspectos éticos de la investigación. Ese compromiso, según lo entiendo yo, se plasma a lo largo de su obra, sobre todo en un concepto que es el concepto de transformación. Para los que están menos familiarizados con la obra de Günther, transformación es un concepto que atraviesa toda su obra y en distintos momentos tiene distintas implicancias. Aquí brevemente me voy a referir solamente a dos de esas acepciones, pero creo que muestran la validez y la relevancia de su investigación. Entre la década del 70 hasta mediados de los 90, como bien mencionaba Carmen, la obra de Günther se enmarca en la lingüística crítica y en el análisis crítico del discurso. Apoyándose en la noción de crítica del marxismo, investigó cómo se producen y reproducen asimetrías de acceso al discurso y las dinámicas del poder en el discurso, así también como estudió la reproducción ideológica de las inequidades. No en vano, en este momento, Günther se focaliza en el análisis del discurso de instituciones como lo son los medios de comunicación o la educación formal y el rol social que tienen en el mantenimiento, reproducción o eventual transformación de esas hegemonías. En este periodo, entonces, la transformación social es una especie de compromiso esencial, en tanto es el motor de la investigación de Günther y de muchos otros autores del paradigma crítico. Se busca visibilizar las inequidades en el lenguaje y en el discurso para eventualmente contribuir al cambio social y mejorar las condiciones de vida de los individuos. A partir de mediados del 90 en adelante, la obra de Günther da un giro que se refleja también en cómo emplea el término transformación. A este nuevo periodo de Günther, James Paul Guy lo denomina la teoría proactiva del diseño. Günther comienza en este periodo a teorizar sobre la necesidad de dar un paso adelante hacia una teoría proactiva, es decir, usar el conocimiento y la experiencia colectiva generada por el análisis crítico para entonces empezar a centrarse en el diseño de significados alternativos. Es decir, una teoría proactiva que nos permita ver cuáles son los significados que transforman. Pasa entonces de estudiar las instituciones a los individuos, de la agencia estructural a la agencia situada, de los significados ya producidos al potencial de significados a producir. En este contexto, por mis propios intereses de investigación, me resulta sumamente interesante cómo define el aprendizaje como transformación semiótica.
Considero que la definición de aprendizaje como transformación semiótica le permite tres cosas esenciales. Primero, explorar el aprendizaje no solo en comunicación, sino explorarlo como comunicación. Segundo, reconocer la agencia situada y el interés ideológico del individuo que se comunica, es decir, del individuo que aprende. Y tercero, pensar el aprendizaje como algo que excede los límites de la institucionalidad escolar y de la enseñanza formal. No es extraño entonces así que en un libro reciente con Jeff Bessemer, Gunther no se pregunte qué es el aprendizaje, sino que por el contrario se pregunte qué no es el aprendizaje. Y creo que es una pregunta esencial que nos apela a todos. Este tipo de posicionamiento para mí tiene profundas implicancias políticas, sociales y éticas para la investigación, sobre todo para quienes nos interesan los paradigmas de la semiótica social y también de la comunicación y el aprendizaje. Basta con ver los contextos bien diversos en que Gunther y varios de sus coautores investigaron el aprendizaje como transformación semiótica. Por ejemplo, la interacción entre dos cirujanos en un quirófano mientras están operando, un tutorial de maquillaje de YouTube, un salón de clase o incluso dibujos infantiles. En todos ellos se logra encontrar principios fundamentales del aprendizaje que atraviesan contextos que en apariencia parecen ser muy distintos. Para finalizar, quisiera decir que en este contexto complejo, político y educativo que vive Latinoamérica, la enorme contribución de Gunther debe ser valorada, apreciada y continuada. En particular, creo que su posicionamiento social, cultural y situado, y su compromiso con la transformación, nos conduce directamente a la necesidad de dialogar con su obra, construyendo nuestros propios modelos que atiendan a la situación geopolítica particular que vive Latinoamérica, para pensar y planificar, como hacía Gunther, cómo vemos, pensamos en la representación, en la comunicación y en el aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán, por tu presentación. A continuación, invitamos a Daniel Almeida. Ella es profesora adjunta del Departamento de Lenguas Extranjeras Modernas y del posgrado de Lingüística de la Universidad Federal de Paraíba. Su investigación se centra en análisis multimodal de juguetes, cultura infantil y cultura del juego. Así que, Daniel, por favor, adelante. Muchas gracias, muito obrigada. Queria agradecer o convite da Rede Latino-Americana de Estudos em Multimodalidade pelo convite tão gentil. Me sinto profundamente honrado em prestar esse tributo ao legado acadêmico e, por que não dizer, pessoal do professor Gunther Kress. Queria agradecer especificamente o convite da Dominique, da Liliana, que foram muito gentis em me incluir. Eu confesso que a primeira coisa que me passou à cabeça quando eu recebi esse convite foi por que eu? Na verdade, eu nunca fui aluna de doutorado do professor Gunther Kress, lamentavelmente, nem nunca desfrutei, nunca tive a chance de desfrutar de sua companhia ou de interações mais pessoais com ele. Mas nas poucas e marcantes ocasiões em que estivemos juntos, eu sempre dizia a ele que encontrá-lo era como encontrar a um Beatle, ou Ringo Starr, ou Paul McCartney, e eu me deixava muito nervosa, ao que ele sempre ria, sendo muito amável, com muita gentileza, como ele era notadamente conhecido. Para me preparar para essa conversa sobre o Gunther Kress, eu falei com algumas pessoas ao telefone que sim, que puderam desfrutar da sua companhia ao longo dos anos, e também fui revisitar seus textos e suas entrevistas, e para minha grande surpresa, para minha grata surpresa, eu pude perceber o caráter avant-garde de suas investigações em multimodalidade, especificamente na sua conexão com os estudos de infância, que é onde eu me localizo academicamente. Então, é impressionante perceber, por exemplo, que hoje, dentro desse contexto pandêmico no qual nos encontramos, eu tenho estado muito interessada em investigar, sobretudo, essa reconfiguração do espaço semiótico da casa da criança. Essa criança que habita uma casa que hoje ocupa ou abriga tantas funções. A casa como espaço de dormir, a casa como espaço de brincar, a casa como espaço de rezar, a casa como espaço de comer. E isso já era tratado na obra Multimodal Discourse, lá em 2001,
nas análises do Günter Kress e naturalmente do Telson Luen, sobre os quartos infantis, quando eles tratavam dos quartos infantis da classe trabalhadora europeia do século XX. Na obra, uma última quando eles tratavam das casas, eles falavam que eram cômodos ocupados por 6, 7, 8 pessoas, né? Filhos e pais comendo, dormindo juntos sob o mesmo cômodo. Então, acho que se Kress fosse vivo hoje, talvez ele se questionaria qual que seria a mensagem pedagógica, como ele bem coloca no Multimodal Discourse, qual seria a mensagem pedagógica dessa casa, desse cômodo, desse quarto infantil. Isso seria uma questão. E aí eu me pergunto em que medida essa casa é diferente, se distancia da casa que é ocupada pela criança média brasileira hoje, né? Essa criança que, sim, que já não dispunha dessa configuração tão delimitada dos espaços da casa no período pré-pandemia. O que a gente vê hoje na questão do Brasil é uma casa em que a criança da classe média ou classe média alta precisa delimitar mentalmente, não estruturalmente nem materialmente, porque essa casa já é delimitada, mas como é que ela precisa definir os espaços no nível mental. Então, academicamente, hoje, me interessa, sobretudo, pensar nos estudos da multimodalidade como meio teórico de se investigar esse espaço, né? Esse espaço da casa da criança. Eu preciso dizer também que o processo pedagógico no Brasil hoje passa, na questão do homeschooling, passa por um momento muito delicado e desafiador, já que nosso contexto cultural brasileiro é tão marcado por gestos, né, os gestos, os códigos semióticos que são impregnados de significado na nossa cultura, a gente já não dispõe do caráter presencial dessas interações. Então, acho que pensar nisso, pensar como é que esse afeto vem sendo comunicado, também seria de interesse do Günter nesse momento tão delicado, assim, de compreender, sobretudo, como é que se dá essas interações no contexto da comunicação multimodal infantil. Então, isso me interessa bastante e acho que a teoria poderia e poderá, certamente, dar conta dessas investigações. Preciso também ressaltar o caráter avant-garde também de grupos internacionais, como o PAMEMIC, liderado pela professora Elizabeth Adani, no Reino Unido, que também vem se ocupando de pesquisas em multimodalidade, dando continuidade a esse legado acadêmico do professor Günter Kress. Então, acho que isso é muito importante, até para minimizar os impactos de possíveis impasses na comunicação multimodal em termos globais. Por fim, eu não quero me alongar muito, eu queria pensar, ao revisitar alguns dos textos e algumas das entrevistas do professor Günter Kress, eu pude perceber que o seu interesse pelos estudos da infância, muito voltados às vezes para a materialidade dos brinquedos, ou pelas interações entre as crianças, ou pelos cenários infantis de uma forma mais complexa, talvez a gente esteja experienciando nesse momento um retorno a práticas de interações infantis num nível mais individualizado, né? Muito, possivelmente muito semelhante àquele da segunda metade do século XX, em que a companhia da criança passava a ser o brinquedo e não o coleguinha. Então, hoje, talvez a gente possa presenciar, muito possivelmente, um retorno a essas práticas mais individualizadas do brincar, a partir desse cenário pandêmico. E voltando à questão das entrevistas com o professor Kress, o seu lado humano e afetuoso foi muito marcado para mim ao revisitar esses textos e essas interações. Então, quando perguntado pela Sofia Diamantopoulos, a quem eu agradeço, junto com a professora Vânia Barbosa, da UFPI, por me ajudarem a chegar mais perto do professor Günter, através de suas narrativas, ao ser perguntado sobre o que mais ele tinha aprendido ao longo dos anos, ele carinhosamente responde que a capacidade de ouvir, né? E que cada orientando e cada aprendiz que chegou para estudar com ele aprendia na mesma medida que ensinava.
Então, que esse novo cenário de comunicação mediada pela tela do computador nos ensine, seja através do silenciamento dos nossos microfones, ou seja através de práticas mais interativas, a escutar mais o outro e a dialogar e a silenciar mais para que a gente possa caminhar para uma experiência multimodal de escuta mais efetiva e mais empática. Muito obrigada. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación. A continuación nos va a contar sus experiencias Miguel Farías. Él es doctor por la Catholic University of America y profesor titular del Departamento de Lingüística y Literatura de la Universidad de Santiago de Chile. Además de editor de la revista Árboles y Rizomas y docente e investigador en las áreas de lingüística aplicada, multimodalidad y estudios críticos del discurso. Adelante, profesor Miguel Farías. Gracias, Gerardo. Gracias a los organizadores por esta invitación a la red. Un saludo grande a los colegas que nos están escuchando. Y aquí estamos en esta ciudad, una de las 4 con el más alto número de infectados en COVID, pero tratando de salir adelante. Cuando me hicieron la invitación, era la invitación en términos personales, una narrativa personal en cuanto a mi relación con Günter Kress. Y al preparar esto, no escribí nada, sino que tengo 6 puntos que espero poder abordarlos en el tiempo que me dieron. El primero de los puntos es, bueno, compartimos, ¿no es cierto?, las 2 dimensiones de Günter, que es la dimensión personal y la dimensión académica. Por supuesto, como latinoamericano, lo conocí primero a través de su trabajo, y ese trabajo para mí fue señero, el trabajo con Hodge, Robert Hodge, en Linguistic Ideologies. Yo en ese momento estaba preparando mi tesis doctoral sobre aspectos semióticos de la obra de Violeta Parra, y esa lectura me cambió un poco el panorama por mi formación, que venía de una lingüística más bien estructural, y allí entonces pude abrir la puerta a la interpretación de los sentidos socialmente situados. Entonces ese trabajo con Hodge fue uno de los primeros acercamientos que tuve a la obra de Günter Kress. Y luego, cuando Günter lo llamaron a participar en el grupo de New London, nuevamente hubo allí otra ampolletra, otro set de ideas, ¿no es cierto?, que fueron muy importantes en mi formación, porque a la vez yo soy profesor de inglés como lengua extranjera. Por lo tanto, el concepto de multiliteracies fue un concepto que marcó también una apertura hacia comprender el desarrollo de las habilidades lingüísticas de una manera más socialmente construidas. A partir de esas ideas, yo trabajo en la Universidad de Santiago de Chile, una universidad estatal. Se constituyeron 2 grupos de estudios. Un grupo de estudio con mis colegas Roxana Orrego y Katy Sabilinovich, en torno a los efectos de la multimodalidad en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Y luego otro proyecto de investigación con mi colega Claudio Araya en el impacto de la multimodalidad en la comprensión lectora en lengua materna. A partir de ese trabajo de investigación, el 2007 hicimos un congreso de aprendizaje multimodal en la USACH, en mi universidad, en la que Günter Kress, junto con Wolfgang Schnotz y Amparo Clavijo, fueron los 3 plenaristas, y tuve la ocasión entonces de conocerlo personalmente
él fue muy generoso en poder venir a este congreso, compartir con nosotros, y luego también allí fue de visita a Valparaíso, donde nos encontramos en la Plaza Aníbal Pinto con otro de las personas que están en esta pantalla múltiple, que es Felipe Pereira. Y en el compartir con él uno entiende lo que es la generosidad de la academia también. Y en ese sentido hay que hacer, yo hago la distinción entre erudito y sabio. Hay personas que no necesitan, ¿no es cierto?, ni bombos ni platillos, como decimos en Chile, es de esperar que los colegas de Brasil puedan entender esa expresión para darse a conocer. Él es una persona, era una persona sencilla y compartimos en el Congreso. Y luego, posteriormente, el 2008, creo, a través de un proyecto MESESUB que estábamos implementando para innovar en la formación de profesores, tuve la oportunidad de compartir con él tanto en el Congreso de Multimodalidad que se hizo en Londres, como un tiempo que él me brindó en su oficina en una entrevista sobre aspectos de multimodalidad y aprendizaje, que luego se plasmó en un capítulo de un libro que editamos con el conjunto de trabajos que se presentaron en ese congreso de aprendizaje multimodal. Si quisiéramos traer a colación los conceptos que podríamos usar para entender la crisis y lo que está pasando, primero quiero decir que su trabajo y la inspiración de su trabajo la estoy usando en este momento en una investigación sobre el paisaje sociosemiótico de la crisis del estallido social chileno, donde he tomado datos de algunos grafitis en las calles para poder abordar los movimientos sociales desde sus expresiones gráficas, ¿sí? de cómo los sentidos y significados de los movimientos sociales se inscriben en el paisaje sociosemiótico del estallido social. Y lo otro es, creo que, y en esto es una especulación y me aventuro, ¿no es cierto? Creo que en estos momentos Günther podría haber acudido o apelado al concepto de affordances, y él nos habría dicho, hay que ver qué affordances nos aporta los conocimientos ancestrales de este continente latinoamericano para poder entender la crisis o la megacrisis que estamos viviendo. Y también me aventuro a decir de que Günther lo más probable es que se uniera o o sus ideas las podamos usar en la formación de una ecolingüística, de una lingüística que sitúe los significados en los ecosistemas sociales y naturales para tratar de entender lo que está pasando y lo que todavía queda por pasar. Esos son mis recuerdos de el académico y persona de Günther Kress, aquí en mis anaqueles están algunos de sus libros a los cuales recurro constantemente para iluminar la investigación. Eso sería por mi parte.
Muchas gracias, profesor Miguel Farías. Me gustaría recordarle también a las personas que están mirando y escuchando estas presentaciones que pueden hacer sus preguntas a través de las plataformas donde estamos transmitiendo, en Facebook Live y también a través del canal de YouTube Edu Inclusiva TV, ¿no? Para poder hacer luego las preguntas en la segunda sección. Me gustaría invitar ahora entonces a Clarice Gualberto. Ella es investigadora postdoctoral por la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil. Su investigación se centra en la semiótica social y en la difusión en Brasil de esta teoría. Algunos de sus últimos trabajos fueron publicados junto a Gunther Kress y vamos a escucharla a continuación. Por favor, Clarice. Boa tarde a todos. Vocês me escutam bem? Eu gostaria de agradecer muito ao convite do grupo da Edlen, especialmente a Liliana e a Dominique. Dominique que eu tive o prazer de conhecer em Odense em 2018 e foi muito boa essa iniciativa, parabenizo pela iniciativa. Realmente o Gunther merece mesmo todas essas honras, né? A minha fala começa dizendo que a primeira vez que eu ouvi falar dele foi em 2010, quando eu cursei uma disciplina na UFMG, ministrada pela professora Sônia Pimenta, que depois veio a se tornar a minha orientadora de doutorado, e foi quem também proporcionou o meu encontro com o Gunther Kress e a co-orientação de doutorado. Ela foi uma das primeiras orientandas brasileiras dele na década de 90 e trouxe a semiótica social para o Brasil. Eu devo muito a ela. Não sei se ela está assistindo, mas fica aqui o meu agradecimento público à Sônia. Eu cursei essa disciplina e porque eu tenho formação em letras e também tenho formação em design, eu fiquei muito curiosa sobre a semiótica social, a multimodalidade, e me enveredei por esse caminho em 2010 e não saí mais. Em 2015, eu conheci o Gunther pessoalmente, em janeiro, numa conferência em Londres do Grupo MOLD, de pesquisa, e ali a gente pôde formalizar a co-orientação de doutorado, e aí, alguns meses depois, eu voltei a Londres para poder morar lá e ter essa co-orientação com ele. Todos os nossos encontros eram muito marcados por risadas, muitas perguntas que pareciam sem respostas, muitas aulas de história, sociologia, filosofia e comunicação. Ele realmente era muito brilhante, né? Eu também ficava muito fascinada pela humildade dele e pelo caráter sensível que ele tinha e observador. Ele era tão observador que, após alguns meses que eu estava morando em Londres, ele conseguiu reparar que eu tinha perdido peso e me fazia comer na frente dele para ele ter certeza de que eu estava bem alimentada e que eu não estava estressada e parando de cuidar de mim. Então, ele tinha esse olhar muito humano, muito sensível e observador. Ele também era muito ligado ao que ele chamava de banal, né? De olhar as coisas corriqueiras do dia a dia e fazer sentido a partir daquilo ali. E aí, em um desses encontros, o Gunther resumiu a semiótica social em uma pergunta que ficou gravada para mim. Ele disse assim: a diferença faz diferença? É sobre isso que a semiótica social trata. E então, quais sentidos que essa diferença promove? Então, a gente às vezes toma muito por garantido, né, as diferenças, as sutilezas, mas a semiótica social, ela realmente quer tratar disso, ela quer tratar de como, né, a gente usa os modos semióticos e os recursos para produzir sentido de várias formas e como essas combinações, elas trazem possibilidades diferentes.
conviver com Gunther me fez perceber que as teorias mudam, evoluem, porque os teóricos mudam de ideia, criam novas, abandonam outras, e não há nenhum tipo de problema nisso. A dinâmica do mundo e da vida nos pede novas formas de pensar, e por isso as teorias mudam. Um exemplo que eu passei com ele foi um processo de escrita de um dos artigos que eu tive o privilégio de escrever com ele, em que a gente estudou as mídias sociais. E aí, ao estudar mais a fundo o Facebook, o Instagram e o Snapchat, o Gunther ficou impressionado com a fragmentação do que a gente chama de social. Através de selfies, os indivíduos têm se deslocado do social para o centro do palco, num mundo que ele disse que não considera mais social, um mundo que é composto por uma coleção de indivíduos. Ele também disse que, por causa disso, a gente precisava começar a questionar as mudanças no conceito de social. E aí, a gente, discutindo os sentidos produzidos pelas mídias sociais, e a velocidade com que elas mudavam fez com que esse trabalho que a gente estava fazendo ficasse cada vez mais desafiador. A cada semana o Instagram lançava um novo recurso, o Snapchat criava um novo filtro, o Facebook disponibilizava novas formas de comunicação, e aí o Gunther costumava brincar: agora que eu entendi, você está me dizendo que mudou, que já não é assim mais. E aí a gente ria, e eu falava, agora já não é mais assim. Em 2016, quando eu finalizei meu doutorado, eu iniciei uma nova parceria com ele e com a Sônia também, do meu pós-doutorado, e isso fez com que eu voltasse a Londres várias vezes, e a gente tinha muitas reuniões, e foi quando a gente estava escrevendo esse artigo, que infelizmente veio a ser o nosso último juntos. Eu não sabia que esse artigo viria a ser o último. Nesse mesmo artigo também, ele teve um insight maravilhoso, dizendo que a noção de frente trazida pelas chamadas front-facing cameras, que são as câmeras de selfie dos celulares atuais, ela reposiciona o sujeito e traz uma nova noção de frente, porque se a gente comparar com as câmeras tradicionais, o frente, né, é aquilo que está adiante de mim. E com a câmera de selfie, a frente sou eu e o que está atrás de mim. Então, isso traz impactos para a concepção de indivíduo, para a concepção das formas como ele interage socialmente. E assim eram os encontros com o Gunther, sempre muito cheios de insights maravilhosos e discussões muito, muito enriquecedoras. Para finalizar a minha fala, eu gostaria aqui de falar algumas curiosidades que eu coletei sobre a vida dele ao longo desses anos de convivência, para dar um tom de humor aqui, fazendo jus a ele, que apesar de parecer sério, ele era sempre muito bem-humorado, né? Então, algumas curiosidades. Uma é que uma das suas principais especialidades na cozinha era o espaguete ao pomodoro. Ele sempre falava que esse era o prato preferido que ele gostava de cozinhar, e realmente era muito bom. Ele gostava muito do restaurante Carlucci's, um restaurante italiano que ficava a alguns quarteirões do Instituto de Educação, a IOE, da UCL, e ele sempre pedia o folheado de damasco, que era para ele o melhor doce lá dessa cafeteria. O Gunther não gostava de ganhar presentes, ele sempre me fazia prometer que não lhe daria mais nenhum, que aquele era o último presente que eu estava dando. E talvez por isso, uma outra curiosidade, ele não divulgava a data do seu aniversário. Até que eu falei para ele, mas o Wikipedia fala a data do seu aniversário. Ele falou, não, a data do Wikipedia está errada. Aquela data está certo o ano, mas o dia e o mês do meu aniversário, ninguém sabe. E eu acho que era por isso também, porque ele não gostava de ganhar presente, ele não falava de jeito nenhum. Por fim, ele dizia que, por motivos econômicos, políticos e ideológicos, ele tinha completa aversão a Starbucks.
ele não consumia, ele não entrava, ele não fazia nenhum tipo de promoção a Starbucks. E, para terminar, a agenda dele era feita de papéis soltos que ele guardava no bolso. E quando eu via ele anotando os compromissos dele naqueles papéis soltos, eu ficava assim, gente, o Gunther vai perder, ele vai se esquecer. Ele nunca se esquecia, ele sempre era pontual, sempre com os papeizinhos dele soltos no bolso. E era assim que era a agenda dele, que ele chamava de digital agenda, porque era a que ele pegava para escrever. Eu tenho realmente muitas saudades dele, eu fico querendo saber o que ele falaria num momento de pandemia em que a comunicação mudou tanto, e realmente só posso ser grata ao privilégio de ter podido conhecê-lo e conviver de perto. E muito obrigada ao grupo Red Lane pela oportunidade de me dar essa oportunidade para compartilhar essas experiências. Muito obrigada. Muchas gracias, Clarice. Quería rectificar una información. Estamos transmitiendo por Facebook Live solamente y posteriormente esta conversación va a ser subida al canal de YouTube que había mencionado previamente. A continuación, entonces, nos va a exponer, nos va a contar su experiencia Felipe Pereira. Él es ebanista en formación, profesor de castellano y doctor en lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ha impartido docencia en diversas universidades nacionales en las áreas de comunicación y multimodalidad, semiótica, pragmática y nuevos recursos electrónicos para la enseñanza. Es investigador responsable de educación y videojuegos. ¿Qué se puede aprender desde estos discursos multimodales electrónicos? Así que adelante, Felipe, te escuchamos. Sí, hola, buenas tardes. Desde la hermosa ciudad de Valparaíso estoy transmitiendo. Primero, evidentemente, agradecer a Redlem la invitación hecha para participar de este conversatorio. Y en realidad debo confidenciar algo. Hasta que no fui invitado, hasta que a uno no le dicen participa de esto, uno no le toma el peso en realidad con quién estuvo. Ya lo han dicho otros de los expositores que han intervenido acá. Günter Kress quizás es uno de los teóricos del lenguaje más influyentes de las últimas décadas. Y en ese sentido me siento sumamente orgulloso de poder rendirle un homenaje y además de haber podido compartir con él. Tuve la oportunidad de conocerlo en el año 2006 a raíz de una pasantía que realicé a la Escuela de Comunicación, de Cultura, Comunicación y Medios en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres. Compartimos aproximadamente durante 3 meses y en realidad el estar con él fue un tema súper relevante, dado que le ayudó o me ayudó en realidad a dar forma a mi tesis doctoral que defendí en el año 2007 y que tiene que ver con la comprensión de los textos narrativos multimodales. También se ha dicho acá que Günter era una persona muy bondadosa y respecto a eso, en el 2009 yo le solicité un patrocinio para un tenía que ver con el análisis de textos, de los géneros discursivos presentes en los textos escolares, y él accedió. Lo que quiero transmitir un poco es que, siendo uno de los investigadores quizás más importantes de las últimas décadas, era una persona muy afable, era una persona muy llana a compartir, muy llana a escuchar las locuras que a uno se le ocurrían, y en ese sentido se agradece mucho, porque lo decía Miguel, no era uno de estos investigadores que requieren bombos y platillos, sino que era una persona muy sencilla. Quiero comentarles 2 anécdotas que tienen que ver con esta narrativa personal que me marcaron mucho. Una ocurrió precisamente en el contexto de mi estadía en Londres, cuando en una de nuestras reuniones Günter Kress me dice que no íbamos a trabajar en su oficina, que íbamos a trabajar en su otra oficina. Yo quedé, no sabía a qué se refería con esa otra oficina. La cuestión era que esa otra oficina era un parque que estaba ubicado muy cerca de la universidad y del British Museum, y nos fuimos a tomar un café.
Y ahí él me contó el cómo había hecho su proceso de transformación, de venir desde la lingüística a declararse semiótico. Y él había dado una pelea bien fuerte en Inglaterra para que su título se cambiara a semiótico. Me dejó muy marcado por la tenacidad, pero también por el amor que él demostraba a la teoría, disciplina, área de la multimodalidad en la que la gran cantidad de nosotros está ahora, ¿cierto? La otra anécdota un poco la refirió Miguel en el contexto del congreso que hubo en Santiago. Yo invité a Günter Kress a dictarnos una charla a la Escuela Lingüística de Valparaíso, que en esa época estaba ubicada precisamente en esta ciudad. Él accedió, nos hizo un taller a los estudiantes de la época, y con posterioridad a eso yo lo invité a almorzar. Yo era un estudiante recién egresado, por lo tanto deben entender que mis recursos no eran muy elevados como para poder invitar a Günter Kress. No obstante ello, él de manera muy sencilla dijo que comiéramos en el mercado Cardonal. Y estaba muy impactado por los colores de las frutas, por los colores de las verduras, por los cantantes populares que transitan por ese lugar. Y también me sorprendió mucho porque en realidad lo que él decía en términos de su teoría lo aplicaba a las situaciones cotidianas. Por lo tanto, ¿qué puedo decir de lo que aprendí en mi relación con Günter Kress? Primero, evidentemente desde el punto de vista teórico, en el 2006 multimodalidad no era un concepto que se discutiera en todos lados, ¿cierto? Era un concepto que se estaba instalando, por lo tanto le dio una firme base teórica a mi tesis doctoral. Y lo segundo es que en realidad él no era un rockstar, y era una persona que siempre compartió de manera muy llana, muy abierta, y a todos quienes quisieran escuchar sus grandes conocimientos y aportes. Desde esa perspectiva, que tiene que ver con esta narrativa más personal, quería contarles 3 conceptos que han marcado mucho la investigación que yo he llevado a cabo a partir desde ahí. Son 3 conceptos que están muy presentes en sus libros: las materialidades, los modos, y un tercero que tiene que ver con la no arbitrariedad del signo. Respecto a las materialidades, les puedo comentar, todos quienes hemos leído la literatura de Günter Kress, las materialidades tienen que ver con las sustancias, con los recursos, con los insumos que nos permiten construir significados. Y los significados no solamente se construyen a partir de la interacción del discurso verbal, sino que es la interacción del discurso verbal con otros modos de representación. Los modos, de alguna forma u otra, son las formas que llevan esos significados. La escritura, el discurso verbal oral, la danza, el lenguaje iconográfico, la música, los gestos, los colores, es cómo se transmiten los significados. Y por último, la no arbitrariedad. Y acá entra en conflicto con lo que uno aprendió en los programas de doctorado, que el signo es arbitrario, que el signo, hay una relación que no está dada de manera sistemática. Y en Günter Kress había una idea que era contraria: el signo no es arbitrario, el signo es intencionado, y toda construcción de signos, quien diseña, quien construye, es plenamente consciente de lo que quiere representar. Aplicando estos conceptos, muy brevemente, para no excederme en los tiempos, quiero comentarles algunas de las investigaciones en las que yo me encuentro actualmente. Partí justamente en una línea que tenía que ver con la comprensión de los textos narrativos, y quiero mostrar un texto narrativo actual. Se ve, ¿cierto? Se llama El increíble niño come libros. Los textos narrativos actuales con los que se enfrentan nuestros aprendices no son textos en los que prima el lenguaje verbal, al contrario, son textos que están llenos de representaciones iconográficas y lenguaje verbal. Y justamente para Günter Kress no había una preeminencia de uno sobre otro, ambos ayudan a construir el significado. Por lo tanto, acá hay una duda que siempre me ha surgido, que tiene que ver con justamente cómo los aprendices actuales logran integrar representaciones coherentes, modelos de situación desde el punto de vista de la lingüística, en los que la información visual
y la información textual están aunadas. Algunas personas dicen los libros álbumes son malos porque no ayudan a que los niños desarrollen la imaginación. Quienes miramos desde la óptica de la modalidad, desde la multimodalidad, decimos no son malos, en realidad son mucho más complejos porque no hay que leer solo un modo semiótico, sino que hay que leer dos al mismo tiempo. En relación con esto, otra investigación en la que he ido que ha ido tomando fuerza en mi mente, en mi cabeza, en mis acciones, y que está influenciada por los conceptos de Günter Kress, tiene que ver con la noción del juego. El juego como recurso semiótico, el juego como recurso para el aprendizaje. Me acerqué a los juegos desde el punto de vista de los videojuegos, pero en realidad también les quiero mostrar el potencial semiótico de un juego de mesa. Lo voy a ejemplificar con este jueguito que se llama Rhino Hero. No sé si alguno de ustedes lo conoce a partir de estar con sus niños. ¿Qué hay acá? Les voy a mostrar. Hay lo que uno podría decir cartones impresos, ¿cierto? Con imágenes bien llamativas. En realidad, para quienes están jugando, estos cartones impresos son paredes. Son paredes que tienen una cara interior y son paredes que tienen una cara exterior. Y esto, que parece un techo, en realidad es un techo, pero es una instrucción. Por lo tanto, en el juego, lo que debo construir, de acuerdo a las indicaciones que se me dan de manera semiótica, es una torre, que va creciendo y se va complejizando en la medida que voy avanzando. Justamente quería apuntar a esto con las materialidades. Las materialidades no están restringidas a los libros. Las materialidades son mucho más amplias. Podemos construir significados a partir de cartones, a partir de piezas de Lego, a partir de cuero, a partir de lana, etcétera, etcétera. Y así como se transmiten los significados. Pongo un último ejemplo que tiene que ver con lo siguiente para ir terminando. Si uno mira esto, entiende que es un conjunto de piezas de Lego, ¿cierto? Un conjunto de piezas de Lego que sirven para armar. En la mente de un niño de 8 años, las piezas Lego unidas construyen un significado, y estas son naves espaciales. Son naves espaciales que evidentemente están hechas para jugar. Hago una analogía con una imagen que está presente en el texto del alfabetismo de los nuevos medios, que es una imagen en la que un niño de 3 años le representa a su padre un vehículo y hace unos circulitos en los que representa un vehículo. Las materialidades que está usando es un lápiz y es hoja. El significado que está transmitiendo es que hay un auto. Para cerrar, dejar algunas reflexiones finales, una que tiene que ver con el decir que las materialidades, el cartón, el papel, el plástico, la tinta, la madera, los bytes desde el mundo digital, construyen modos. Los modos transportan significados intencionados, no arbitrarios, que representan lo que quieren mostrar. Y por último, dejar dos preguntas que en realidad siempre me han dado vuelta y que quizás podemos en algún momento profundizar, y que tienen que ver con lo siguiente. ¿Cómo los lectores, comprendedores, jugadores, videojugadores logran interpretar y dar sentido y significado a las construcciones multimodales con las que interactúan? Y otra pregunta es, ¿cómo los diseñadores de estos objetos multimodales, videojuegos, juegos de mesa y de armar, libros, álbumes, etcétera, utilizando distintas materialidades, son capaces de construirnos significados? Muchas gracias por la atención y doy paso a la siguiente expositora. Muchas gracias a ti, Felipe. A continuación, entonces, vamos a dar paso a la siguiente expositora, Dominique Mangui. Ella es profesora de Educación Diferencial, doctora en Lingüística por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso e investigadora del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, además de ser miembro del colectivo 33, del colectivo Dispersión y de Red LEM. Dirige el proyecto Fondesit 118472, prácticas de resematización sobre educación inclusiva en las redes sociales, con un equipo de profesores y periodistas donde investigan desde la perspectiva multimodal. Así que, Dominique, por favor, adelante.
Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Gracias, buenas tardes y gracias por la paciencia. Somos hartos, pero estoy muy contenta y agradecida de los que están organizando, ¿verdad? Y han puesto muchas horas en que esto resulte. En Lili, Andrea, Marcelo, Gerardo, la Giselle que estuvo al principio también, y mis colegas que hicimos un par de pruebas técnicas también antes, así que muchas gracias a todos. Y comparto muchas de las percepciones que ustedes han ido narrando y ido sintetizando sobre Günter Kress. Y bueno, estamos todos en cuarentenados en este minuto, todos en nuestras casas, pero era muy importante volver a pensar en Günter a un año de su muerte, porque tan rápido pasa el tiempo, ya ha pasado un año. Han dicho muchas cosas interesantes, yo espero no repetirme. También preparé algo que tiene que ver más con mi experiencia. No conozco a Günter tan profundamente como muchos de ustedes, pero sí me encontré con él varias veces y organicé esto como en tres momentos, ¿verdad? Uno, contarles un poco cómo llego a conocer a Günter Kress, igual que ustedes, leyendo y luego en vivo y en directo. Otro punto que tiene que ver con irlo descubriendo a él en su relación con el conocimiento, ¿ya? Y un último punto que es como destacar el año 2016 en que me pasaron varias cosas interesantes en mi relación con la semiótica social y con Günter Kress. Entonces, primero contarles que igual que muchos de ustedes leí a Günter, no lo leí directamente, mientras que estaba preparando mi proyecto de tesis, llegué a los nuevos estudios de literacidad, New Literacy Studies, al manifiesto, ¿verdad?, desde el New London Group, el año 90, y ahí apareció la multimodalidad para mí y apareció Günter Kress. Y el primer libro que yo leí de él fue de la retórica de la sala de la clase de ciencias, ¿ya? Es Multimodal Teaching and Learning, sí, con un título largo, que es de Kress, Jewett, Ogborn y Charab. Ese libro, yo como profesora, que me interesaban los significados en el aula, me abrió los ojos y sin entender mucho, porque uno lee, yo por lo menos no soy formada en semiótica, sino que en una lingüística estructural, como muchos de nosotros, me di cuenta que ahí habían cosas muy interesantes, ¿verdad? Pero sin entenderlas a cabalidad. Seguí buscando libros de multimodalidad y de Günter Kress y Theo van Leeuwen, y los primeros libros que leí fueron justamente Reading Images, ¿cierto? Y también el libro de Multimodal Communication, Multimodality, el del 2001, de Kress y van Leeuwen. Bueno, no tenía ninguna posibilidad de conversar ni conocer a Günter, pero justo Felipe, ¿verdad?, me rebota en algún minuto un correo, porque estuve buscando quién me dio a conocer la conferencia que hubo en la Universidad de Santiago, organizada por Miguel Farías, ¿verdad?, y su equipo, y me rebota esta información el año 2007, y yo veo que viene Günter Kress, y digo, no, yo tengo que ir a escucharlo, porque todos, yo creo que hemos tenido la experiencia de escuchar a algún investigador, autor que leemos, es de verdad muy revelador. Uno entiende otras cosas, uno pensaba que había entendido algo al leerlo, pero al escucharlo hace otro sentido. Entonces, bueno, yo no soy de Santiago, soy de la Quinta Región, me organicé, me quedé en la casa de una amiga, fui a este congreso en Santiago, escuché a Günter Kress, me dejó así como muy maravillada, como así, uno siente como fuego artificial en la cabeza, ¿cierto? Así, oye, tantas preguntas que me puedo hacer y que no sabía que me las podía hacer. Y bueno, después de la conferencia me acerco, me presento, le digo que estoy armando mi proyecto de investigación, mi tesis doctoral, y si me puede orientar, que yo quiero mirar la sala de clases, qué sé yo. Él mira su reloj, ya ahora me dice, te puedo orientar ahora. Yo quedé muy sorprendida, así, sin conocer la USACH, encima de la Universidad de Santiago, busco un rincón, un kiosco por ahí, en unas mesitas de un kiosco, y le digo, ¿qué te ofrezco? ¿Qué quieres tomar? Jugo de melón. Así que justo en ese kiosco en el año 2007 había una juguera, Miguel, en el kiosco de tu universidad, y hacían los jugos de fruta, que en Chile eso no se hacía hace 10 años atrás. Así que me ofrezco melón, melontuna decimos en Chile, este melón verde, y me dice, ya, melón. Así un vaso de jugo de melón. Y conversándole, bueno, mira, en Chile la educación es así, yo me quiero fijar en las clases.
y él, como que me hubiera conocido toda la vida, escuchándome, haciéndome preguntas, me orientó, me ayudó a armar mis objetivos de investigación, mis preguntas de investigación, otro jugo de melón, otro jugo de melón, seguimos conversando, me dedicó toda la mañana. Y yo súper preocupada porque él era conferencista. Así que, bueno, después lo devolvimos, ¿verdad? Y yo me fui muy llena de preguntas y, bueno, ustedes comprenderán que de alguna manera Nina Crespo, que fue quien me dirigió la tesis, me dice que él es como mi director extraoficial, porque desde ahí en adelante dudas, yo por correo y él sin ninguna demora contestaba cualquier inquietud y cualquier duda que yo tuviera con respecto a cómo interpretar, ¿verdad?, las ideas que él proponía y que él estaba construyendo. A mí me gustó mucho conversar, ¿verdad?, con él en el sentido de descubrir que esta es una teoría joven y que era una teoría que estaba permanentemente en construcción. Entonces él me decía, no sé, pero lo voy a conversar, lo voy a discutir, te voy a mandar algunas ideas. O yo le decía, no entiendo cómo traducir este concepto que tú le llamas, no sé, por ejemplo, el interés. ¿Será el mismo interés o la intención? ¿Será la misma intención que le decimos en castellano? Y él me daba una tremenda explicación para que yo pudiera buscar algún término y traducir eso. Bueno, esto es solamente un contacto por correo, un par de jugos de melón, ¿verdad? Y yo pude desarrollar toda mi tesis con la ayuda de Gunther, y yo creo que él nunca supo que me ayudó como de manera tan importante y me marcó, digamos. Ya terminando mis estudios de doctorado, me adjudico un primer proyecto y al tiro le escribo. Para contarle, mira, voy a seguir investigando multimodalidad. Y bueno, con un primer proyecto uno tiene un poquito de plata y pude ir por primera vez a un ICOM en el extranjero, en Londres, donde el Gunther y su equipo estaban de dueños de casa. ¿Ya? Y me pasó el segundo punto que tiene que ver con su relación con el conocimiento, justamente. Ir a un ICOM, la verdad es que para mí fue absolutamente enriquecedor. Ver que en esa comunidad de multimodales eran todos muy amables, igual que Gunther, todos muy abiertos a la conversación. Y solo contarles que a mí me impactó mucho escuchar, por ejemplo, a Arlene Archer, sudafricana, y darme cuenta cómo la multimodalidad podía hacernos sentido en diferentes lugares, y al mismo tiempo darme cuenta cómo Latinoamérica estaba mucho más cerca a la realidad sudafricana que a los ejemplos que leíamos de Australia o de Inglaterra, ¿verdad?, o de Estados Unidos. Era mucho más cercano lo que pasaba en Sudáfrica con lo que yo sentía que pasaba en Chile y en Latinoamérica en general. Y muy enriquecedor ver también como cada uno de nosotros, viniendo personas de Grecia, personas de China, ¿verdad?, algunos latinoamericanos, muy poquitos en esa conferencia del 2012, todos tomábamos la teoría y la traíamos para responder nuestras preguntas de manera situada, muy contextualizada, y la teoría nos permitía tener un puente muy de fácil comunicación con todos, que nos decía, no nos fijemos solo en el lenguaje, sino que fijémonos en todos estos recursos de la multimodalidad. Bueno, esa conferencia solo para decir cómo lo vivencial también te va marcando cómo es la persona y cómo es la teoría. Cerraba la conferencia Gunther Krebs y no llegaba a cerrarla, no llegaba. Ya era la hora, todos lo estábamos esperando y no llegaba. Y esa vez sí fui impuntual, Clarice. y Gunther, nadie estaba nervioso, todo el mundo estaba riéndose. Y cuando me acerco a escuchar los comentarios eran, se debe haber ido a tomar un café con alguien, a explicarle su teoría, debe haber ido a ayudar a algún tesista o algún investigador joven. Y yo dije, obvio, si lo esperaron cuando estuvo conversando conmigo, lo esperamos hasta que termine de ayudar a otra persona y llegar a ver su conferencia. Y él era así, o sea, él... parte de este conocimiento, de esta teoría en crecimiento, era que él se daba cuenta que los demás también iban a contribuir a la teoría y se daba el espacio y el tiempo para conversar con los otros, porque no era una teoría como de él, de su propiedad, sino que era una teoría que se iba trabajando entre todos los que estábamos interesados en dar esa mirada más semiótica. Ya de ahí en adelante lo fui siguiendo. Cada vez que había algún congreso yo intentaba ir para escucharlo, para ver en qué iba el desarrollo de su teoría,
pero también siempre me daba un ratito para conversarle y contarle cómo iban nuestros proyectos, le presentaba, ¿verdad?, a la gente de mis equipos, a la Carola, Juan Pablo, Gerardo, ¿verdad?, a Giselle, todos tuvimos algún ratito para conversar con él y contarle quiénes éramos y por qué nos interesaba la multimodalidad. El 2014 lo volví a encontrar varias veces y me llamó la atención porque yo le conté, y mira, tengo varios proyectos andando, todos tienen algo de multimodalidad. Y ese congreso, como que el ICOM empezó a crecer, más gente, cada vez más gente, lo que era algo muy chiquitito. Y él me lleva para conversar un rato y me dice, estoy muy asustado, ¿estaré haciéndolo bien?, me dice. Fue muy impresionante para mí que uno lee, este señor tiene libros, da tantas conferencias, ver a una persona que es como tan consciente de lo mismo que escribe en sus libros, ¿cierto? En sus libros él dice, cada vez que uno crea conocimiento, uno está moldeando, uno crea significado, perdón, uno está moldeando el conocimiento, y el saberse el moldeador de conocimiento, ¿cierto? Y saberse tal cual como dice su teoría, ¿verdad? Que esto influye en las otras personas, ¿ya? Y él se daba cuenta de eso, él estaba influyendo en muchas personas, ¿ya? Y verlo inseguro, así como, estaré diciendo, como decimos en Chile, puras cabezas de pescado, o sea, serán puras tonteras, ¿verdad? Cosas que estoy escribiendo y a lo mejor no tienen ningún sentido, como que le vino una crisis de pánico, así. Fue uno diciéndole, no, tus preguntas y tus enfoques nos sirven mucho, fue darme cuenta, así un poco en lo que dijo también, a lo mejor Felipe, que estábamos frente a una persona que se atreve a escarbar en el basurero de su sí, ¿verdad? Que se atreve a decir que el signo no es arbitrario, ¿verdad? Y que se mantiene con estas ideas y las desarrolla por mucho tiempo, pero que también se ve inseguro porque ve que hay muchas personas que empiezan a seguir sus ideas. Es un poco mirar que el conocimiento es humano, es hecho por nosotros los humanos, ¿verdad? La ciencia es humana. Y su relación con el conocimiento era así también, ¿sí? De ser una persona tan influyente, ¿verdad? Siempre con una postura muy ética y una epistemología cuestionadora, como decía también Germán hace un rato, tenía esa relación, ¿verdad? Con el conocimiento científico, entre comillas, ¿sí? Un conocimiento que se podía cuestionar, que se podía problematizar y que también él mismo veía que podía sentirse inseguro con respecto a eso. Y para cerrar, solamente contarles que el 2016 me pasaron dos cosas importantes. Mantuve siempre correspondencia con Gunther, siempre mandando fotos en multimodal, contándole, mira, aquí con este grupo de jóvenes estoy trabajando, en los colegios que vamos son así, ¿cierto? Para que él fuera entendiendo por qué necesitábamos su teoría también, porque su teoría podía darnos otras respuestas a los problemas que queríamos investigar. El 2016 él se preocupa de mandar, ¿verdad? Él edita el libro con Jeff Semmer y de repente me escribe y me dice, dame tu dirección para mandar una copia del libro. Yo súper emocionada, no llegó el libro, tuve que mandarlo 2 veces, ya la segunda llegó. Cuando leí el libro, la verdad es que su concepto de la generosidad en el reconocimiento, así lo traduje yo, ¿cierto? Él dice algo así como generosity of recognition, algo así. Me impresionó mucho. A mí como profesora y como, ¿verdad?, exploradora de la semiótica, porque lograron con Jeff Semmer, yo creo, poner en palabras toda la historia que ellos tenían de los significados con la política y con el poder, ¿sí? A mí ese concepto me gustó mucho, porque tenía, bueno, tenía el sello de Paulo Freire, además, la transformación que también decía hace un rato Germán, en esta idea de la necesidad de las teorías también de producir transformación, de dejar de estar conformes y adherirnos a lo tradicional, si es que esta adhesión significaba dejar sin reconocimiento a muchos significados y a muchos creadores de significados. Si ese era el efecto de mantenernos en una teoría, él decía que había que transformarla, ¿verdad? Y que había que tener esta generosidad en el reconocimiento de poder visibilizar a quienes están invisibles, ¿verdad? No solo los significados, sino que si esos significados están invisibles, los creadores de significado también lo están, ¿ya? Eso a mí me impactó mucho y
o sea, le volví a dar valor a esta idea del compromiso ético y compromiso social que tiene esta teoría de la semiótica social. ¿Sí? Cuando por última vez hablé con Gunther, me estuve escribiendo con él hasta la semana que falleció, porque era uno de los invitados al ICOM que teníamos organizado para este año originalmente, sin COVID de por medio. Y el 2018, cuando lo vimos en Dinamarca, que nuevamente nos acercamos a conversar un ratito con él, a contarle cómo iba, porque me faltó decirle la segunda cosa del 2016. El 2016 nos apoyó justamente en el centro que organiza el evento de hoy día, que es el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva. Yo le pedí una carta de apoyo, ¿verdad?, a este centro que es financiado por el Estado. Le conté más o menos cuál era la orientación del centro, que tiene que ver justamente con esta idea de la generosidad en el reconocimiento y la educación pública chilena, y él no dudó en mandar una carta muy apoyadora, ¿verdad?, para decir que este centro necesitaba adjudicarse y esta forma de mirar la educación necesitaba de profundizarse, y la semiótica social podía apoyar y él podía apoyar, etc. Cuando lo vi en el 2018 le quería contar en qué iba, ¿verdad?, y le resumimos un poquito los avances de la investigación. En una conversación él nos declara así de la nada, dice: yo tengo un héroe. Estábamos con la Lini, ¿cierto, Lini? Yo tengo un héroe, dice, mi héroe es Michael Halliday. Y quedamos así como muy impresionados, porque en el fondo él nos dice así como diciendo, bueno, yo tengo responsabilidad en estas ideas, pero en realidad el que puso como la semillita, ¿verdad?, de estas ideas es Michael Halliday, y es mi héroe. Y en realidad, si miramos justamente la declaración de Michael Halliday, es muy coherente también, y debe haber sido una influencia muy grande en Gunther desde el inicio, porque tiene que ver con este compromiso ético y social, con este reconocimiento de los significados siempre en contexto social, y también con este efecto, ¿verdad?, de los significados que nosotros también producimos como académicos, como investigadores en el entorno. O sea, con esta conciencia de saber que la actividad científica, la actividad investigativa no es, no sé, inocente, sino que tiene un impacto también, ¿verdad?, en los entornos hasta los que llega. Entonces, bueno, eso. Solamente agradecer, ¿verdad?, este espacio, pero también agradecer la presencia de Gunther, que de alguna manera se va a mantener aquí vigente entre nosotros, que influyó en mí humanamente, ¿verdad?, también influyó profesionalmente como profesora, ¿verdad?, y como investigadora, y también como formadora de profesores y formadores de investigadores. Los poquitos encuentros que tuvimos, pero muy significativos, me marcaron, y yo espero poder mantener eso y poder traspasar esa forma de hacer investigación y de hacer ciencia también. Muchas gracias. Muchas gracias, Dominique, y a todos los participantes y las participantes que compartieron sus experiencias con Gunther Kress y sus respectivas perspectivas teóricas e investigativas. A continuación viene la segunda parte, que es la parte de las preguntas. La vamos a tener que reducir un poco por motivos de tiempo, ¿ya? Tenemos más o menos 10 minutos para poder discutir sobre algunas preguntas, y por eso traté de aglomerar todas las preguntas que se están haciendo en dos grandes preguntas amplias con las cuales podamos discutir. La primera es respecto a la multimodalidad en América Latina, ¿no? ¿Qué rol tiene la multimodalidad en América Latina en el contexto actual del COVID, y además en el contexto de los múltiples levantamientos sociales que han habido por esta región? Y la otra perspectiva, que podríamos decir, la otra pregunta que podríamos decir un poco más metodológica, es respecto a qué cosas leer, ¿no?, para una persona que se está iniciando en las teorías multimodales, particularmente la línea de Gunther Kress, y qué cosas falta desarrollar en multimodalidad. No sé si sigo en línea. ¿Sí? ¿Se escucharon las preguntas bien? ¿Sí? ¿Puedes repetirlas, por favor? Sí, por supuesto. Traté de agrupar en dos grandes preguntas. La primera pregunta es respecto a la multimodalidad en América Latina, ¿no?, enmarcado en el contexto del COVID-19, ¿no es cierto?, que es el contexto actual, pero también enmarcado en los levantamientos sociales que han habido en la región, ¿no? ¿Qué opinión consideran ustedes que hubiese tenido Gunther Kress respecto a esto? Y sobre todo,
qué aspectos de la teoría que ha desarrollado podrían servir para abordar esta problemática. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que es de carácter más metodológico, es qué cosas comenzar a leer, ¿no?, para un investigador o un estudiante que quiera entrar en estas teorías, ¿no?, qué lecturas les recomiendan ustedes y qué aspectos faltan por desarrollar en la multimodalidad, ¿no? Yo me imagino que esto también contextualizado en América Latina. No sé si hay alguna de ustedes que quiera comenzar con alguna de estas preguntas para iniciar la discusión, que va a durar más o menos 10 minutos. Marcelo, ¿quiere hacer un comentario? Yo quiero brevemente decir con respecto a la primera pregunta, creo que este concepto de generosidad en el reconocimiento también nos acerca a las ideas del chileno Maturana en cuanto al reconocimiento de lo otro como válido otro en la convivencia. Creo que ese concepto es un concepto que podemos validar y hacer presente en estos momentos de pandemia en que se requiere justamente una actitud colaborativa, un reconocimiento de los otros en este momento en su sufrimiento. ¿Mm? Por ahí por el momento, y lamentablemente me tengo que retirar porque por acá hay repartos a domicilio y justamente ahora me llegan perdonen, pero justamente ahora me llegan las cosas del supermercado. Un cariño a todos, los quiero y gracias por organizar este encuentro. Chao. Chao, chao. Chao. Parece que Dominique también levantó la mano, no sé, ¿alguien más? Muy breve, y con respecto a la orientación sobre la segunda pregunta, sobre por dónde comenzar a leer, yo creo que yo estoy leyendo ahora desordenadamente. O caso de Germán apareció. Los gatos también significan, si así es, los gatos en pantalla también nos aportan significado. Yo creo que habría que partir leyendo, pienso yo, si me reordenara, partiría leyéndolo como cronológicamente, a lo mejor con las lecturas más tempranas, como también sugirió Miguel, y partiendo por semiótica social, porque yo también provengo de una formación lingüística y creo que es más fácil cuando uno no tiene una formación lingüística llegar a la multimodalidad, porque hay que desaprender muchas cosas. Así que si es necesario desaprender, creo que es bueno partir por semiótica social de Robert Koch y Günter Kress, y luego seguir justamente por este otro que nos habla también Felipe, de este artículo que habla de la no arbitrariedad de los signos. Esa es mi sugerencia. No están traducidos, lamentablemente. Muchas gracias, Domi. Ahora viene Germán y posteriormente Felipe. No, escuchando un poco lo que decían los colegas y las preguntas que se planteaban, me quedé pensando la importancia del concepto de reconocimiento y obviamente no puedo aventurarme a decir qué pensaría Günter o cómo analizaría este contexto que estamos viviendo en varios planos, pero sí me parece que algo que haría seguramente, porque es algo que lo sabía hacer de manera brillante, es ese juego que tenía siempre entre la continuidad y la discontinuidad, poder mostrar lo continuo en lo discontinuo y viceversa, lo mismo con la heterogeneidad y la homogeneidad, y ese juego de poder visibilizar lo invisible y hacernos reflexionar sobre prácticas muy cotidianas de una manera formalizada y no cotidiana. Por ese lado creo que podría ir su pensamiento. Muchas gracias, Germán. Ahora Felipe tiene la palabra y posteriormente Carmen Rosa. Sí, más bien enfocado en la segunda pregunta de qué leer. En realidad, yo creo que algunas de las obras de Günter Kress que hay que tener presentes es Reading Image, la gramática del diseño visual, The Grammar of Visual Design, creo que son dos obras importantes, y una que está traducida, que la muestro acá,
que es el alfabetismo en la era de los nuevos medios, Literacy in the Age of the New Medias. Acaba de mencionar que este es un regalo que me hizo Winterpress mientras yo estuve en la estadía y si se fijan, justamente como lo decía Miguel por ahí, uno de los libros que uno de repente tiene de cabecera. Y lo bueno que está traducido, que es uno de las pocas cosas que en realidad están traducidas a las que uno puede acceder de manera fácil. Más bien eso era como el aporte. Muchas gracias, Felipe. Carmen Rosa, la palabra es suya. Ok. Bem, essas duas perguntas são enormes. Podemos dar uma aula aqui sobre elas. Para a questão da leitura, não temos muitas coisas traduzidas ainda para o espanhol e para o português, que é um problema. Então, isso seria talvez um apelo para que todas nós, começássemos a implementar a tradução, né? Porque essas obras são importantíssimas e quase não tem nada traduzido. Mas uma sugestão que eu gostaria de dar é que toda a obra de Günter Kress é baseada em conceitos fundamentais da linguística sistêmico-funcional. Então, não se pode entender os conceitos posteriores da gramática visual, de conceitos de multimodalidade, sem entender que a linguagem, a comunicação é feita dentro de contextos sociais, e isso foi o que propôs Michael Halliday. Então, uma leitura de Michael Halliday, eu acho que é essencial para se entender para se começar a entender o desenvolvimento de toda essa teoria, porque foi lá que começou tudo, não é? O Günter foi aluno de Michael Halliday e através da sua vivência com ele, não só o Günter, mas todos os outros, né, que vieram após, como Tilman Levin e tantos outros, beberam na fonte de Michael Halliday. Então, acho que Michael Halliday é de extrema importância. Um outro livro que eu gostaria de sugerir, que eu sempre usei nos meus cursos, e que é um livro que me fascinou há muitos anos atrás, é aquele livrinho que já nem existe mais, eu acho. A minha cópia, inclusive, é uma cópia copiada. É Language and Social Processes, que ele analisa a linguagem em sala de aula, mas ele faz uma introdução a tudo que ele desenvolve depois. Então, seriam essas sugestões, eu acho, introdutórias para se chegar aos conceitos muito mais difíceis que depois ele desenvolveu. Como sugestão. Quanto à coisa latino-americana, eu acho que todos os países latino-americanos oferecem pano para manga, como se diz em português, para se fazer análises sociossemióticas. Então, estamos em momentos diferentes nos nossos países. O nosso aqui no momento é o político, então nós temos que pensar em como entender esse momento político, e eu acho que toda a abordagem do contexto, da diferença, da inclusão, da exclusão, contribui muito para o nosso entendimento. Então, eu acho que a análise, não só multimodal, mas a análise semiótica, é de extrema importância para todos as nossas práticas sociais. E como diz o Germán, que eu concordo plenamente, olhar para o cotidiano, para o que se passa no dia a dia, nas nossas práticas as mais cotidianas possíveis. Daí a gente vai para a sociedade como um todo. Obrigada. Muchas gracias. Quería consultar si Clarice y Daniel quieren hacer algún comentario para ir cerrando la conversación. Desculpa, Clarice. Não, eu ia só complementar, eu coaduno, acho que Carmen e eu pensamos ao mesmo tempo, coaduno o que ela disse agora há pouco sobre a necessidade da gente traduzir a obra do Kress e todo esse contexto multimodal, porque eu acho que existe uma grande necessidade dessas obras serem traduzidas tanto para o português quanto
do espanhol. E acho que a gente nunca interagiu tanto, então novas formas de comunicação vão surgir a partir desse cenário pandêmico, seja no contexto infantil ou não, ou no adulto, mas o fato é que eu acho que a gente vai precisar de instrumentos para se investigar essa diversidade de novos modos semióticos que surgem a partir da pandemia. Então, também coaduno com o Carmen sobre a necessidade de se investigar os mínimos detalhes dessas novas formas de interação e comunicação. Obrigada, Gerardo. Muchas gracias, Daniel. Clarice? Só a questão das sugestões de leitura, eu acho que o meu livro preferido dele, o mais simples de ler, porque foi um livro escrito para professores de ensino básico, é um livro que se chama Before Writing, ele é de 1997, e é um livro em que ele abrange a teoria de uma forma muito simples e bem prática para a sala de aula, e em relação à relevância da teoria, eu acho que ela realmente é muito atual, apesar de ter sido lançada em 88, ela realmente cria muitas possibilidades, e como o Gunther dizia, ele não tinha controle do que as pessoas iam fazer com a teoria, e ele nem queria ter esse controle, então ele motivava a gente a usar da forma que a gente achava melhor e a contribuir, a modificar, enfim. Então, eu acho que é um ótimo campo interdisciplinar para a gente se aventurar e fazer as nossas pesquisas, com certeza. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer el cierre oficial, ¿no?, de esta conversación. Agradecerles primero a todos ustedes por haber participado con su experiencia, tanto personales como investigativa, con Günter Kress, y agradecer también a las personas que se conectaron, ¿no?, que estuvieron escuchando y viendo estos diálogos. Señalarles también que estos diálogos van a quedar en YouTube, ¿no?, en el canal de Educación Inclusiva TV, donde pueden acceder a él. Y bueno, despedirme también con una pequeña reflexión respecto a la conversación, sobre todo sobre cómo se están construyendo los significados hoy en día en torno al COVID y la relación que esto tiene con los levantamientos sociales. Creo que justamente Kress tiene un conjunto de recursos teóricos para explorar, como bien ustedes han presentado, ¿no?, estos fenómenos en América Latina. Y otro elemento que surgió bastante también en este diálogo es la aparente ya necesidad, ¿no?, de comenzar un proceso de traducción de los textos de Kress. Sabemos que el inglés es una barrera en muchos casos de acercamiento al conocimiento. Entonces, tal vez podría ser también un elemento a desarrollar en el futuro. Le agradezco nuevamente y nos veremos en otra oportunidad, estoy seguro. Adiós a todos. Adiós. Adiós. Gracias, Gerardo. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Estén bien. Gracias. Obrigada a todos. Obrigada.